Hola, Buenas. hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Ahí me ven? Ay, les pido mis más sinceras disculpas por la demora, pero sucede que vivo en el barrio River y hoy, por más que salí con una anticipación de 1 hora y media del trabajo, no fue posible llegar a tiempo. Así que bueno, nada, simplemente por eso. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, 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 perfecto. perfecto. Ah, Sí, bueno, buenísimo. perfecto. Buenísimo, perdón, nuevamente las disculpas del caso. Bueno, les quería avisar, ¿se acuerdan? Yo les mandé hoy por mail a través del mail del juzgado 21 eh, una clase que el doctor Carrera González, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Dio del tema que le correspondía a él y obviamente después les voy a compartir el PowerPoint de él. Nosotros hoy vamos a trabajar con un PowerPoint que ya voy a compartirles. Pero bueno, nada. Y después la doctora Leggieri me dijo que ¿cómo se llama? Que les tiene que cargar o puede ser un PowerPoint, ¿sí? Así que bueno, Sí, el de Había el dicho de que le iba a la mandar clase algo, tal cual. presencial. el de la primera clase, perfecto. Bueno, ahí están viendo el PowerPoint que estoy compartiendo. Sí, Sí, sí. perfecto. ¿Lo ven? Ah, perfecto. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Esto ustedes como saben, en realidad es la clase número 3 la mía, la del doctor Carrera González vendría a ser la cuarta, pero invertimos los horarios porque, bueno, él justo tuvo un compromiso y a mí me queda más cómodo llegar a este horario, que al final no fue tan así. Pero bueno, y aparte evitaba que ustedes también tengan que ir hasta el juzgado, como fueron el otro día por Zoom. Igualmente voy a tratar de grabar esta clase, ya les aviso que se está grabando, para que ustedes la puedan tener disponible y repasarla para el momento del estudio. Bueno, Gabriela, ¿te puedo entonces, hacer una sí, consultita nomás? sí, decime, No, Mariana. quería saber si termina a las 18. Yo solamente porque tengo un turno médico, no, nada más que por Ah, eso. sí, voy a tratar y si no, Yo cualquier me cosa imagino con toda la demora. desconectate y queda grabada, ¿eh? Lo único que sí les quería Bueno, avisar bueno, a algunos gracias. chicos que no pude conseguir los mails, que son los de Ferrer, Elías, Sí, el mío, sí, tal ¿qué cual. más? Cabral, pero igual veo que te llegó María Noel. Bueno, Elías, María Maiten, Ferrer, María Noel, que ya está presente. Cabral, Lucas, Carporale, Perrusi y nada más. De ellos cuatro es como que hoy no pude rastrearlos por el mail oficial. Así que si ustedes después lo quieren hacer llegar al juzgado por un mail, es suficiente, ¿eh? Más que nada para la conexión futura. Bueno, empecemos entonces, así pobre María Noel puede estar tranquila con esto. Bueno, la clase que a mí me correspondía hoy era como una introducción al Código Civil y Comercial de la Nación, la función del juez dentro del nuevo Código Civil y Comercial y lo que es derecho al consumidor, como un panorama en realidad de derecho al consumidor. ¿Por qué a veces ustedes se van a dar cuenta que les estoy hablando de nuevo código? Es porque hasta el año 2015 nosotros teníamos un código de comercio, que era la famosa ley 15, que viene del código de Vélez Sarsfield, de allá de mediados del siglo XIX, y por otro lado el código civil, que también del mismo autor, que era la ley número 314. Sin embargo, desde el año 2015 nosotros tenemos la unificación de las leyes civiles con leyes comerciales, ¿no? Y sobre todo el panorama de ambos regímenes, ¿no? Y a partir del año 2015, de agosto precisamente del año 2015, tenemos un panorama más unificador. En la materia que a nosotros nos interesa, que es materia comercial, el nuevo eje, digamos, este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, cambia lo que es la regulación del derecho comercial. O sea, ya no se va a basar en lo que nosotros conocíamos antes en el Código de Comercio como el acto de comercio ni el comerciante, sino que el nuevo eje diferenciador va a ser la empresa. O sea, ello resulta obviamente de, por ejemplo, el artículo 320, que habla de la existencia de los sujetos obligados contables. Esto quiere decir aquellos sujetos que se encuentran obligados a llevar
contabilidad. Las personas humanas entre estos se encuentran las personas humanas con actividad económica organizada, los titulares de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, de servicios. También se encuentran obligados a llevar contabilidad las personas jurídicas privadas que están previstas en el artículo 148 y aquellos profesionales cuyas leyes mercantiles complementarias al Código Civil y Comercial imponen justamente esta carga de llevar contabilidad. Entonces, cuando hablamos de del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y de estos nuevos principios del derecho comercial, nosotros tenemos que tener en cuenta que este derecho comercial se reformuló, ¿no? Subsiste expandido o reformulado con nuevos principios donde el eje destacado va a ser la empresa. Y en este destaque se van a destacar justamente lo que es la exigencia de una actividad empresaria para las sociedades comerciales, sociedades, ya no son sociedades comerciales o sociedades civiles. ¿Por qué? Porque desaparecen las sociedades civiles. Se admite la SAU, que son las sociedades anónimas unipersonales. Esto es una reforma que se dio en la Ley General de Sociedades a partir justamente de la sanción del nuevo código. Hoy las sociedades pueden estar conformadas por una sola persona. Por otro lado, no vamos a meternos en el régimen propio de la SAU, ¿no? Pero ustedes tienen que saber que existen las sociedades de una sola persona, que hasta el año 2015 no existían. Por otro lado, el reemplazo de las sociedades de hecho o las viejas sociedades irregulares por sociedades simples o sociedades informales, que son las previstas en la sección 4ª de la Ley General de Sociedades. También tenemos, digamos, la incorporación del mecanismo de reactivación de la económica de la empresa, y en esto es muy importante el principio de conservación de la empresa, que lo vamos a ver en distintas normas dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, como por ejemplo el artículo 1010, que habla qué pasa, digamos, con la empresa en el marco de una sucesión, ¿no? Cuando la empresa justamente integra el patrimonio de la sucesión, ¿no? O sujeto justamente a este proceso universal. Después, dentro de este nuevo eje vamos a encontrar a las empresas familiares, donde estas empresas familiares van a ser dotadas con mayores instrumentos para que puedan continuar su ejecución, digamos, su labor, y en esto justamente el 1010 sirve, es una aplicación muy, muy práctica de las empresas familiares y de estos instrumentos que las ayudan. Y por otro lado, los contratos asociativos, ¿no? Que estos contratos asociativos se flexibilizaron, ¿no? Estas formas de interés que antes se hablaba como de contratos de asociación y algo como más concentrado, y tenemos distintos contratos asociativos que están especialmente regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, lo que se busca es justamente mantener la vigencia de todas las leyes mercantiles complementarias, pero además tenemos un Código Civil y Comercial que incorporó, digamos, cuestiones que están relacionadas con el Código Civil al Código de Comercio. Entonces, cosas como, hay un mix de leyes, pero que son integradoras. Ahora vamos a ver por qué el tema es de la integración y demás. Entonces, lo que es la regulación del derecho comercial, y que ustedes lo van a ver en su vida judicial, si siguen en el mismo fuero, es que el derecho comercial comprende básicamente la regulación de determinadas cosas. Los sujetos mercantiles, ¿no? Comerciantes, auxiliares, sociedades, cada uno con sus particulares estatutos, contabilidad, publicidad, transparencia, todo lo que hace obviamente a la regulación, ¿no? De los sujetos mercantiles. Por otro lado, los hechos, actos, contratos, instrumentos y tecnologías relativos principalmente a lo que es la interposición lucrativa en el aspecto cambiario, en el crédito, en la oferta al público, en la captación de los recursos del público o la navegación en todas sus formas, ¿no? Después también las empresas de lucro, o sea, con fines de lucro, los actos que celebran, sean actos internos, externos, cuáles son los elementos materiales e inmateriales que integran la empresa,
todas las cuestiones sucedidas dentro del ámbito bancario, o sea, qué sucede dentro de las entidades bancarias y qué pasa por ejemplo, con reclamos a partir de entidades bancarias, hacia entidades bancarias y de entidades bancarias hacia las personas, así como de las aseguradoras. Es algo, nosotros el contrato de seguro es algo en donde el fuero comercial interviene, es materia del fuero comercial, la insolvencia comercial, concursos, quiebras, ¿no? Su prevención, el tratamiento y los efectos propios de la ley de concursos y quiebras, y también lo que tiene que estar relacionado con los que son los mercados y las instituciones regulatorias o vinculadas al funcionamiento del mercado, ¿no? Desde el Registro Público de Comercio, IGJ, autoridades de Contralor Societario, bolsas de comercio, Comisión Nacional de Valores, Banco Central, Superintendencia, pero obviamente limitando en todos los casos su impacto sobre los sujetos y la actividad mercantil de estos sujetos. Cualquier duda que tienen, me frenan, ¿eh? Entonces, en cuanto a las funciones del derecho comercial, nosotros vamos a ver que tiene, tanto en su historia como en la actualidad, tiene que cumplir dos funciones. Está llamado el derecho comercial a cumplir dos funciones o dos objetivos fundamentales. Por un lado, brindar un marco legal que promueva y facilite los negocios. ¿De qué manera? ¿No? Otorgándole celeridad, simplicidad, una pronta terminación, un pronto finiquito, estabilidad y seguridad a los intercambios y demás operaciones comerciales, como también la importancia de promover y tutelar el crédito, a través de instrumentos financieros, la circulación de la riqueza, la acumulación de capitales, la limitación de los riesgos. Obviamente el principio de conservación de la empresa juega un rol fundamental en este marco. Y por otro lado tenemos que entre los objetivos del derecho comercial o que tiene como misión por lo menos, la de fijar los límites a la actuación de los sujetos y actividades comerciales. ¿De qué manera? Mediante la prevención digamos, de conductas, ¿no? Que resulta de la imposición de determinadas cargas y obligaciones que se le imponen a los sujetos, como las cargas de la contabilidad, la publicidad, el registro, la tipicidad, la transparencia, la profesionalidad, la rendición de cuentas, qué sé yo, la obligación de expedirse, la obligación, digamos, de brindar todo un marco de veracidad a las registraciones contables, el principio de buena fe, que después vamos a ver, y también a ciertos controles que son propios de el régimen de fiscalización y de autorizaciones a través de las autoridades de aplicación. Y por otro lado, ¿no? Además de este aspecto de la prevención, tenemos un aspecto que está destinado justamente dentro de los límites de la actuación de los sujetos, de prevención de inconductas, ¿no? Cómo se reprimen, perdón, inconductas a través de nulidades, ustedes saben que las nulidades solamente las puede disponer un juez, responsabilidades especiales, o sea, brindar un marco en donde hacer responsable especialmente a determinados sujetos ante determinadas conductas, el cese compulsivo de conductas, algo que incluso no es tan propio del fuero comercial, pero sí, por ejemplo, el Civil y Comercial de la Nación, de Civil y Comercial Federal, perdón, a partir de, como se llama, la Ley de Defensa de la Competencia, clausuras, quiebras, sanciones penales, mecanismos de defensa de la competencia, como les decía antes, y del consumidor en particular, ¿no? Que nosotros lo vemos tanto. O sea, todo lo que se busca a partir de estos objetivos del derecho comercial es siempre lograr una tutela, no solo en cuestiones, digamos, no solo de la honestidad y buena fe que debe imperar entre los comerciantes y entre estos y de estos para con los terceros, sino también respecto de toda la sociedad frente a determinados, digamos, poderes políticos, sociales, como quieran llamarlos, que confieren justamente el poder económico a los operadores del derecho y sobre todo todos a los operadores del comercio. Entonces, nosotros sabemos, antes de meternos con lo que es el ejercicio de los derechos, es que si bien el Código Civil y Comercial de la Nación se unificó, digamos,
en materia de sujetos, obligaciones y contratos, o sea, se unificaron estos criterios por un lado desde el Código Civil y por otro lado desde el Código de Comercio y dio nacimiento al nuevo código, donde no existe una distinción entre civiles y comerciales. En la realidad, lo cierto es que subsiste un régimen diferenciado que implica, digamos, la vigencia actual del derecho comercial bajo otras pautas diferentes al del derecho civil. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un cobro de facturas que hablar de un divorcio, ¿no? Y especialmente con mayor fuerza en determinadas áreas. Por ejemplo, concurso y quiebras, consumidor y demás. Que eso dentro del fuero civil no lo vemos, ¿no? Que a veces se intenta como unificar todo. Entonces, para resumirles este aspecto es, el derecho comercial ha sido reformulado por el nuevo código. Eso está muy claro. ¿En qué términos? Por un lado tenemos el comerciante que fue reemplazado por el empresario o el cuasi empresario, si quisieran llamarle, así también lo pueden llegar a encontrar. El acto de comercio, que antes que hablaba justamente de la interposición en los cambios, hoy fue desplazado por una actividad económica organizada, o sea, tenemos una organización sobre la que gira la actividad. Y el nuevo eje del derecho comercial hoy es la empresa, sin la cual no habría sociedad, ¿no? Y cuya continuación se procura mediante distintos mecanismos de tolerancia, sea porque se puede dar una unipersonalidad, esto quiere decir el nacimiento de una sociedad unipersonal que sobreviene, o porque se da el efecto no liquidatorio de determinadas nulidades dentro del marco de la Ley General de Sociedades, o la posibilidad de reactivar, de la reactivación societaria si existe alguna viabilidad económica y social en la subsistencia justamente de la actividad, y eso es un marco que, por ejemplo, tenemos a partir del artículo 94 bis y 100 de la Ley General de Sociedades. Hasta acá estamos bien con lo que es el marco, digamos, este aspecto bien diferenciador de la empresa dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Estoy siendo clara? ¿Tienen alguna duda respecto de esto? Yo por así sigo, ¿eh? Bueno, doy por entendido, no tiene ninguna duda. Entonces, va. Bueno, también el nuevo código, siguiendo ciertos lineamientos que había ya en el Código Civil, no es que esto es ajeno, ¿no? Habla de lo que llaman los ejercicios el ejercicio de los derechos, ¿no? No ejercicios, no se puede puse ahí ejercicios cuando en realidad es el ejercicio de derechos. Y esto está regulado a partir del artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación. Chicos, es importante que los artículos que vamos mencionando quizás les conviene como ir teniéndolos en un archivo de Word o donde quieran para no tener que estar con el código. Igual el Código Civil y Comercial de la Nación es una inversión, ¿no? Para su trabajo. Deberían tenerlo, igual que la Ley General de Sociedades. Pero si no lo tienen, por lo menos estos que les mencionamos, ténganlos como destacados, más allá del código procesal, que eso sí es algo con el que trabajan todos los días. Bueno, ejercicio de los derechos, después les cambió el PowerPoint. ¿Qué implica este? ¿De qué se habla cuando hablamos de ejercicios de derechos? Estamos hablando de que lo que implica es la representación de un interés en encontrar justamente un punto de certeza en el conflicto de derechos. En particular en las relaciones de derechos privados, ¿no? En lo que se refiere al derecho privado a partir justamente de un principio de carácter sustantivo como es la autonomía personal, ¿no? Nosotros tenemos nociones, institutos o principios que en el derecho privado positivo se suele receptar, ¿no? Y se presentan como criterios que permiten orientar la prevalencia de tal o cual derecho cuando estamos en un conflicto. Entonces, lo que hizo el nuevo código es, o lo que hizo el legislador al sancionar el nuevo código es incluirlos como pautas de orientación en el ejercicio de los derechos, ¿no? O sea, pautas que se deben tener presente, ¿no? Y que sirven como limitación para dirimir conflictos en las relaciones de derecho privado fundamentalmente. Entonces, ¿cuáles son estas pautas o estos principios orientativos?
Por un lado, el principio de buena fe, ¿no? Que está previsto en el artículo 9, que después nos vamos a detener especialmente en el principio de buena fe. Luego está el abuso el abuso de derecho previsto en el artículo 10, ¿no? Que se refiere justamente al ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal que no puede constituir como ilícito ningún acto. ¿Qué quiere decir con esto? El abuso de derecho es que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Y acá hay una pauta fundamental, que lo vamos a ver luego, que es que el juez tiene la posibilidad, no tiene la posibilidad, debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización, ¿no? De hecho, está regulada, ustedes van a ver más adelante, que hay un instituto regulado en el Código Civil y Comercial que es la prevención de daños, ¿no? Es un instituto que es nuevo en nuestro derecho, ¿no? Que ya tenía, digamos, cierta carrera a nivel internacional, o sea, en marco normativo internacional, pero nosotros lo incorporamos recién a partir del año 2015, aunque es lo que es la prevención del daño. Si después quieren algún artículo sobre el tema, les puedo compartir, pero bueno, no voy a ahondar en esto demasiado, pero ustedes tienen que saber que, por ejemplo, nosotros podemos iniciar una acción ordinaria de prevención de daño, en donde nosotros vemos que hay un daño latente, ¿no? Y que no se está configurando, pero es inevitable que se configure, ¿no? Eso es en resumidas cuentas a lo que se refiere a la prevención de daño. Después tenemos, obviamente, el artículo 11, que hace digamos, un llamado a lo que es el abuso de la posición dominante, en el sentido que, en virtud de lo regulado en el artículo 9 y en el artículo 10, o sea, se aplica cuando se abusa de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en las leyes especiales, como por ejemplo la Ley de Defensa de la Competencia o la Ley de Lealtad Comercial. Por otro lado, tenemos otro de los principios, que son es el que surge del artículo 12, que hace referencia al orden público y el fraude a la ley, y que refiere a que cuando las convenciones particulares no pueden dejar, no que refiere justamente a cuando las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes, en cuya observancia está interesado el orden público. Esto quiere decir, nosotros tenemos dentro del régimen de los contratos lo que llama un principio que es el de autonomía de la voluntad, ¿no? En donde las partes pueden pactar el contenido de lo que están contratando, ¿no? Tienen libertad de contratación. Y dentro de esa libertad de contratación pueden, como se llama, pactar lo que deseen. Sin embargo, hay ciertas estipulaciones previstas legalmente sobre las que no pueden pactar, o sobre las cuales, por ejemplo, están específicamente reguladas. Por ejemplo, ellas no pueden pactar sobre cuestiones donde esté interesado el orden público, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, es algo como de que importa una supremacía de regulación, ¿no? El orden público está por encima de lo que es el interés de los particulares. Son intereses justamente sobre los que los particulares deben ceder, ¿no? Y porque son, digamos, importan cuestiones tan importantes para el Estado que es necesario, digamos, que los particulares no lo afecten. Después vamos a ver bien a qué nos estamos refiriendo con la modelo. Entonces, ¿cómo sigue el artículo 12? El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persigue un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Ejemplo, cuando hay una violación al orden constitucional, ¿no? Ahí lo que impera, obviamente, es la norma constitucional. Por ejemplo, el derecho, no sé, el derecho del consumidor frente a prácticas abusivas, ¿no? De el proveedor del servicio, por ejemplo. Ahí ahora van a ver que
en materia de consumidor nosotros tenemos normas que imperan, como es el código, perdón, el artículo 42 de la Constitución Nacional, más allá de la ley de defensa del consumidor, la 24240, que es de orden público, y las cuestiones relativas irreguladas especialmente en nuestro código a partir del artículo 1092. Pero bueno, ahora vamos a meternos en consumidor. Por otro lado, también está prohibida la renuncia general de las leyes, esto está en el artículo 13, o sea, los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el orden jurídico prohíba la renuncia de un derecho. Alguien puede renunciar a determinadas cuestiones, pero no, ¿cómo se llama? Pero salvo que la ley lo prohíba. Por otro lado, el artículo 14 regula lo que son los derechos individuales y de incidencia colectiva, que esto ustedes lo van a ver, que también incluso está regulado en la Constitución Nacional, en el sentido de que se reconocen estos derechos, ¿no? Y la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar el ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. Entonces, uno puede ejercer puede ejercer su derecho, no lo puede hacer de manera abusiva, ¿no? No lo puede hacer, digamos, en contravención justamente con estas normas que les mencioné a partir del artículo 9 al artículo 14, y en su caso, sí o sí, en caso de conflicto, no, o el juez tiene que dirimir y le van a servir estas normas como una especie de pauta de orientación. Y si nos vamos a, quiero ver si, nos vamos a ir a lo que es el principio de buena fe, que es un principio que ustedes lo van a ver lo van a ver mencionado en distintas normas dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? La buena fe, además de la mención que tiene el artículo 9, está mencionada en el artículo 729, en el artículo 961. ¿Por qué? Porque tiene cierta analogía con el artículo 1198 del Código Civil Viejo, el de Vélez. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de buena fe? ¿No? Digamos, está conceptualizada justamente como un principio general del derecho, que sirve justamente para ser interpretada en este sentido y también para, no solo como una pauta de interpretación, sino también como una pauta de integración en el derecho. O sea, cuando hablamos de integración, vemos que existe vemos que en esta integración y en esta interpretación existe este doble rol, ¿no? Porque actúa colmando, digamos, o cubriendo las lagunas que la voluntad de los contratantes tienen al momento de contratar, al momento de redactar el contrato. Existen lagunas, por ejemplo, que las partes no estipularon, y entonces ahí el juez debe intervenir, y es el principio de buena fe justamente ayuda sobre esta base, o sea, ingiere sobre esta base, ¿no? En el sentido de que ver cuál es la voluntad de las partes al momento de contratar, o los efectos contractuales, digamos, que las partes no previeron, y es necesario que el juez, como hace esta pauta, lo pueda verificar. O sea, nosotros tenemos, o sea, como les dije antes, que la autonomía de la voluntad justamente sirve como fundamento de todo el derecho contractual, pero ese principio debe armonizarse, digamos, con el principio de buena fe o de confianza inclusive entre las partes, sumado a lo que es un principio como de equivalencia o una postura de equivalencia en las prestaciones entre las partes. Después, cuando vean contratos de adhesión el día de mañana, cuando estén cursando en la facultad, o cuando a ustedes les llegue algún reclamo de un consumidor, por ejemplo, por algún problema con el seguro, ahí van a ver que hay contratos, esos son típicos contratos de adhesión, en donde se llaman así, o contratos celebrados por adhesión, ¿no? Porque existen cláusulas predispuestas que no fueron pactadas, por ejemplo, por el consumidor, al que el consumidor se adhirió. Sin embargo, no tuvo posibilidad de alguna manera, mediar o imponer él sus propias cláusulas a la contratante, sino que se debe adherir a un contrato ya escrito, determinado por alguien que que en derecho llamamos el predisponente, que ya predispuso esas cláusulas. Entonces, por eso se habla también de equivalencia de las prestaciones, ¿no?
Entonces, de acuerdo a este rol integrador, lo que tenemos es que la eficacia de los principios, como justamente el de buena fe, aparece en esa inteligencia de que la fe no manda otra cosa que no sea al respeto justamente de la palabra empeñada, de la letra, del espíritu o de la intención que tuvieron las partes y que tuvo también el legislador al momento de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Ojo, que también se sostiene que la buena fe tiene mucho que ver con los fines, no solo del contrato y de la norma, sino con las circunstancias históricas que rodearon, por ejemplo, la celebración y el cumplimiento del negocio, ¿no? Cómo se celebró el contrato, o qué fue lo que surgió alrededor del contrato, cómo se fue ejecutando ese contrato, ¿no? E incluso cómo las particularidades de la persona, el tiempo y el lugar de la celebración, ¿no? E incluso se habla también de qué es lo que las partes entendieron o pudieron entender. ¿Y qué queremos decir con esto? Ustedes van a ver que en lo que es normativa contractual, en la parte de contratos a partir del artículo 927, ya les digo, pero a partir del artículo 957, se empieza a hablar de aquello que las partes entendieron o pudieron entender. ¿Qué importa esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Importa que los celebrantes, obrando sin culpa o con cuidado y previsión, y a la vez con buena fe, con lealtad, con probidad, asumen los deberes y adquieren los derechos que se mencionan en el contrato, ¿no? Y a la vez, Perdón, Gabriela, sí, decime. artículo 957. 957, ahí está regulado, a partir de ahí está regulado toda la parte contractual, todos los que son los Perfecto. contratos en general. Después van a ver ustedes que hay contratos regulados especialmente, contratos en particular, después los contratos asociativos ya están como muchísimo más adelante, pero lo importante es que ustedes tienen que tener en cuenta es que las partes, o sea, cuando hablamos de contratos, en la interpretación de ese contrato es tener en cuenta qué es lo que las partes entendieron o pudieron entender, el principio de buena fe, cómo ejecutaron ese contrato y los deberes y obligaciones que asumieron, digamos, o los derechos, digamos, que se mencionan en ese contrato. Y que además se imponen a través de los usos y las costumbres y que están relacionadas justamente con lo que son las circunstancias de la situación jurídica en particular. Entonces acá vean ustedes que confluyen no solamente el principio de buena fe, sino también un principio de lealtad, hasta la creencia, pues a lo que las partes pudieron entender. Entonces, es como que confluyen, digamos, distintos principios dentro del marco de interpretación de un contrato, ¿no? Justamente la buena fe impone estos ciertos deberes concretos que supone, digamos, una situación determinada o una relación determinada, y el principio de buena fe es un plus. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, nos vamos a ir ya a la figura del juez. Ustedes ya vieron con Paula y con el doctor Páez Castañeda, con la doctora Legir y con el doctor Páez Castañeda, ya vieron lo que era el funcionamiento de la primera instancia, ¿no? De las funciones del juez, del prosecretario, del secretario y demás. Bueno, pero nosotros vamos a ver la figura del juez dentro del nuevo código. ¿Cuál es esta función social que ahí les remarqué a la que se refiere el nuevo código? Ustedes saben que nosotros tenemos que los juzgados de primera instancia, no vamos a quedar en primera instancia porque después lo que es la segunda instancia la ven la van a ver en el video del doctor Carreira González. Entonces, los jueces de primera instancia, ustedes saben que son juzgados, que son órganos que representan órganos jurisdiccionales unipersonales, que en este caso la competencia está dada por la materia, que es la materia comercial, se lo denomina como unipersonales porque obviamente el elemento juzgador es un solo juez, una sola persona, y de esto se diferencia justamente con los tribunales colegiados, que pueden ser 3, en el caso de cada una de las salas, ¿no? O puede ser superior a 3, 5, 7, como puede ser el caso ¿no? de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los juzgados comerciales, como ya les dijimos, se encargan de resolver temas o conflictos comerciales, obviamente que no tengan rango delictivo, porque hay ciertas presunciones, como por ejemplo de la clausura por falta activo de la ley de concursos y quiebras,
¿no? Que implica la presunción de fraude, eso no lo investiga el juez comercial, sino que eleva las actuaciones o remite las actuaciones, mejor dicho, a sede penal. Y el funcionamiento obviamente se rige porque ¿qué hacen los jueces de primera instancia? Se encargan de trabajar de forma muy cercana con el acontecer social o del mundo de los negocios, sea de la pequeña, mediana o gran índole de la empresa. Y se orienta obviamente a la resolución de cualquier tipo de conflictos que sean de carácter comercial, como los que les mencionamos antes: seguro, consumidor, insolvencia, conflictos societarios y demás. Cuestiones relacionadas con los títulos de crédito. Entonces, la figura del juez. Con la sanción del nuevo código, nosotros podemos afirmar, por ejemplo, que solo se respetaría la garantía constitucional del debido proceso como un principio de igualdad cuando el juez tiene la conducción formal del proceso, pero no la conducción material. Es decir, cuando el juez se mantiene como un observador ajeno al resultado, ¿no? Cuestión obviamente esta que solo interesa a las partes, porque las partes necesitan un juez imparcial que pueda dirimir digamos, que pueda dirimir el conflicto con base a la presentación de las pruebas que se realicen dentro del proceso, pruebas que se produzcan y pruebas que no se produzcan, porque el hecho de no haber producido o no haber ofrecido determinadas pruebas influye dentro de la resolución del conflicto, ¿no? Entonces, tenemos que en ese contexto la tesitura digamos, imperante es que existe un mayor compromiso del juez en lo que es el debate del proceso. O sea, hace que el legislador, justamente, lo que hizo al momento de la sanción del nuevo código es dotar al juez de mayores facultades con la idea de perseguir lo que nosotros todos conocemos, que alguna vez lo deben haber visto, en los fallos judiciales, como la verdad objetiva y la justa resolución de la controversia y demás. Todo esto obviamente está robustecido por este carácter del debido proceso que nace de la Constitución Nacional, y todo eso le da sentido, ¿no?, a la función del proceso. Cuando hablamos de la función social del proceso, vamos a hablar de que existe que la función justamente jurisdiccional, la función del juez, tiene como faro dirimir, ¿no?, o resolver los conflictos que los ciudadanos le traen, en donde se encuentran involucrados, cuando se ven afectados justamente sus intereses jurídicamente protegidos y demás. Entonces, inexorablemente lo que debe hacer el juez es resguardar aquellos valores que el constituyente, porque en realidad esta función social del proceso viene incluso de la Constitución Nacional, que el constituyente estimó necesarios, digamos, de tutela, ¿no?, necesarios de protección. Justamente, ¿por qué? Porque el objetivo que tiene la Constitución Nacional es lograr una convivencia armónica de la sociedad. Y eso es una función que la concentra en el órgano jurisdiccional, la concentra en los jueces, ¿no?, en el Poder Judicial. Y en cuanto a los fines que inspiran justamente a la misión de todo órgano jurisdiccional, es cierto que más allá del dirimir de los conflictos, aplicando a la ley, a los hechos alegados y a los hechos que se encuentran comprobados dentro de la causa, siempre es primordial justamente la satisfacción de la paz social, ¿no?, y la promoción de la seguridad jurídica y obviamente, en definitiva, lo que es la paz social con justicia. Ustedes vieron que el Código Procesal, por ejemplo, regula determinados actos donde es obligatoria la presencia del juez. Por ejemplo, ¿ustedes conocen alguno? Hay una audiencia que el juez tiene que estar sí o sí. La otra puede estar ¿La presidida 360? Exactamente. Es una audiencia de conciliación, incluso prevé la posibilidad de una audiencia 36, que son la del artículo 36, que es otra audiencia de conciliación. Pero la audiencia preliminar, la audiencia del artículo 360, es una audiencia en donde, cuando la instancia previa, que es la mediación, ha fallado, toda la etapa extrajudicial ha fallado, en la etapa judicial, el Código Procesal e incluso la Ley de Concurso y Quiebras, incluso el Código Civil y Comercial de la Nación, prevén la posibilidad que ahí el juez, digamos, convoque a las partes justamente para ver si se puede solucionar el conflicto. Ustedes saben que la demora, digamos, en la resolución de un conflicto implica un perjuicio para ambas partes. No solamente para la parte afectada, sino para la contraria.
Porque, por ejemplo, si la parte afectada, obviamente porque su afectación continúa, y la parte contraria, en el caso de ser condenada, por ejemplo, la condena se le va incrementando, porque todo tiene un transcurso de intereses cuando hay un reclamo dinerario, sobre todo en materia comercial. Entonces, justamente el proceso es el instrumento del cual el Estado se vale para poner en movimiento y hacer desplegar a la función jurisdiccional, ¿no? Y obviamente le otorga distintas facultades, distintos poderes al juez para llevarla adelante, ¿no? Le otorga, digamos, tiene cierta intensidad en las potestades que le otorga, y sobre todo lo que es el interés privado en materia de conflicto, pero también en lo que hace al interés social en este tema, ¿no? Y ahí a ustedes van a ver que yo les hice hincapié a determinadas cuestiones, como por ejemplo la protección de las personas vulnerables. Entonces, el Estado lo que hace, o sea, nosotros tenemos que, hablando del artículo 360 y demás, de la audiencia preliminar, es que la doctrina procesal, o sea, es conteste justamente en sostener que a pesar de que en el común de los procesos comerciales y civiles existen intereses privados, lo cierto es que existe el proceso no deja de ser una institución social. ¿Por qué? Porque los intereses que están en juego van a trascender a la. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de consumidor, y trasciende, digamos, solamente a las partes. Por eso, si no, ustedes no existirían las acciones colectivas que seguramente muchos de ustedes ya escucharon nombrar, ¿no? Ahí hay un interés, un orden público comprometido, un interés general comprometido, ¿no? En donde se hace de hincapié en esta institución social del proceso. Entonces, el temperamento que se postula a entender justamente es que el conflicto judicial es un fenómeno social y cuya solución interesa a la colectividad en general justamente para el restablecimiento de lo que se llama el orden jurídico alterado. Y esto se hace a través del proceso porque es el instrumento válido justamente para esta actuación. Entonces, la meta es avanzar sobre un derecho que no se quede ahí mirando solamente las normas, sino que parezca como encorsetado en estas reglas procesales, sino también es necesario la adopción de herramientas que permitan una solución más justa. Y quienes tienen a su cargo estas facultades justamente son los jueces, ¿no? Que son los operadores involucrados en esta disciplina. No solo los jueces, también tenemos otros funcionarios como son los secretarios e incluso los abogados y docentes del derecho también, como no. Los docentes tenemos también esa necesidad o esa obligación de penetrar justamente en las normativas vigentes y darles ese aire vivificador, ¿no? De las exigencias sociales. Yo soy así como media poética para hablar, les pido disculpas, pero cuando doy clases es más, de hecho les traje una cita de Calamandrei que me gustó como para hablar de este tema, que habla que no basta que los magistrados conozcan a la perfección las leyes escritas, sería necesario que conocieran perfectamente también la sociedad en que esas leyes tienen que vivir. Y bueno, eso en esta materia me pareció sumamente interesante. Que había algo más que les quería hablar de esto. Bueno, respecto de las funciones del juez y demás, les voy a dar como hacer una simple lectura, digamos, de la tabla de contenidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo legal, que les fui mencionando hasta ahora, y que nos da cuenta de numerosas normas en donde aparece claramente instalado lo que es el poder discrecional judicial, ¿no? A través de directivas, ¿no? Para la decisión judicial en determinadas materias o regulaciones. Por ejemplo, en materia de obligaciones, en el artículo 771, si quieren tomar nota, artículo 771, consagra justamente las facultades de los jueces en cuanto a la morigeración de los intereses en obligaciones de dar. En los supuestos de cláusula penal y sanciones combinatorias, a partir del artículo 794 y el artículo 804. Después la regulación del pago por consignación, en el artículo 904 al 909. En materia de contratos, en el control de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, celebrados por adhesión. Esto es en el artículo 989. Después en los contratos de consumo, ¿no? El control de las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. Después las determinaciones judiciales en el precio de la compraventa,
En materia de locación de obra, estos artículos 1134, 1255, 1255 y 1265. Después en el cobro del saldo ejecutivo de una cuenta corriente bancaria, en el artículo 1440. Estas son todas facultades que veo que tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Que hablan a facultades que tienen los jueces. Después, en materia de la regulación de la acción preventiva de daño, que les mencioné antes, a partir del artículo 1711 y artículo al 1713, creo que la acción preventiva del daño, son poquitos artículos. Después, en la condonación pecuniarias de sanciones administrativas, penales y civiles, en el artículo 1714 y 1715. En el estado de necesidad, legítima defensa y regulación del derecho, ejercicio regular, perdón, del derecho, el artículo 1718. Bueno, el análisis de los factores de atribución del daño, ¿no? A partir del artículo 1721 al 1727. La imposición de la carga probatoria de estos factores de atribución, el artículo 1734, después el artículo 1725, 1727, no recuerdo cuál, habla de la inversión de la carga de la prueba y que es muy importante en materia de consumidor, más allá de que la ley de defensa del consumidor lo prevea, porque invierte la carga de la prueba en donde el que tiene que probar que no provocó el daño al consumidor es el proveedor del servicio o el proveedor del bien, y no el consumidor. Hay una inversión de la carga de la prueba. Y esta inversión de la carga de la prueba se da justamente por la posición vulnerable del consumidor. O 1735, bueno, 1725, 1727 o 1735, búsquenlo por ahí. Después, ¿qué más? La facultad judicial, por ejemplo, en materia de indemnizaciones, como puede ser la indemnización por fallecimiento del 1745, o en materia de daños del 1744. Bueno, hay un montón de normas, o en materia, por ejemplo, de la aplicación de medidas precautorias y el ámbito de aplicación que contempla a determinadas figuras como el 1822. Bueno, hay un montón de normas que habla de las funciones judiciales, pero le quería mencionar algunas cuantas que ustedes tengan en cuenta. Y ahora sí nos metemos rapidito en lo que es derecho al consumidor, ¿no? ¿Por qué es importante el derecho al consumidor y por qué lo incorporamos dentro del programa, ¿no? El derecho al consumidor es importante porque más allá de que se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 1092, cuando habla de la relación de consumo y del contrato de consumo y demás, el artículo 42 de la Constitución Nacional hace especial hincapié sobre la figura del consumidor. E incluso tenemos una ley particular que habla justamente del derecho del consumidor, que es la ley 24240, que ahí no les puse el nombre. Es importante porque todos nosotros celebramos contratos de consumo, todo el tiempo. O sea, estamos siempre inmersos en la relación de consumo. Cuando hablamos de relación de consumo, ustedes nos referimos justamente a lo que es el vínculo jurídico que existe entre un proveedor y un consumidor, que puede ser una persona humana o jurídica, ¿no? Que tiene la posibilidad de adquirir o utilizar incluso en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, sea en beneficio propio o de su grupo familiar o social. E incluso se habla de la figura del consumidor expuesto, que esto no es un tema que en su momento había sido tratado por la ley, sino que la doctrina de la Corte empezó a incorporarlo. Sin embargo, hoy lo tenemos incorporado en la ley, que es el consumidor expuesto es aquel que no es parte de la relación de consumo, ¿no? Aquellas que por las circunstancias especiales del caso hace que termine siendo el destinatario de final de los bienes y servicios. Esto quiere decir a toda persona expuesta a las prácticas comerciales. Y el fallo, si no me equivoco, a que los que son futboleros, que por ejemplo yo sé que hay ahí un oyente que lo es, el fallo donde se habló por primera vez en el derecho argentino de consumidor expuesto era un fallo, si no me equivoco, de la cancha de Racing o cancha de Lanús, en donde una persona que estaba esperando a alguien que se encontraba dentro del estadio, de alguno de esos dos equipos, recibe, digamos, un piedrazo, ¿no? en el vidrio de su auto. Y como consecuencia de esto sufre lesiones.
Entonces, él demandó al club, no me acuerdo si fue, o sea, como les decía, no me acuerdo si fue Racing o fue Lanús. Independiente seguro no fue, porque en Avellaneda, creo que fue Me en parece que Avellaneda, Lanús Lanús, fue. ¿no? Gracias, Sí. Valentina. Gracias, Valentina, sí fue Lanús, gracias. Pues siempre me confundo. Soy hincha independiente, por eso hablo de cuando es daños, me imagino Racing, no, mentira. Pero bueno, justamente había sufrido unos daños en su vehículo, y daños, no, lo habían incluso hasta lesionado, entonces nada, promovió una demanda contra el club. Y bueno, fue indemnizado como consecuencia de eso. Decían, ¿qué fue el argumento de Lanús? Lanús dice, no, bueno, no puedes alegar haber sido consumidor del espectáculo. ¿Por qué? Porque no estabas viendo el partido desde adentro de la cancha, estabas en las inmediaciones esperando a una persona, y sin embargo, lo que entendió la corte es no, esa persona es un consumidor expuesto. ¿Por qué? Porque las circunstancias propias del caso lo ponían en ese lugar. Y entonces a partir de ahí se acepta el criterio del consumidor. Entonces, más allá de esto, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de contrato de consumo tenemos a estos dos sujetos, consumidor o usuario, en contraposición con el proveedor del servicio o del bien, que actúa profesionalmente u ocasionalmente, ¿no? O con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, que justamente el consumidor adquiere este bien o este servicio para su uso privado o de su familia o digamos, para su grupo social o grupo familiar. Para resumir, y en cuanto a lo que hablábamos antes de lo que es la vulnerabilidad, hay en materia de defensa del consumidor, más allá de la ley propia de la ley de concursos y quiebras que tiene, la ley de defensa del consumidor, la 24240, que tiene normas específicas, como son el artículo 4, el artículo 8, el artículo 8 bis, el Código Civil y Comercial de la Nación tiene en el artículo 1094, ¿no? Y el artículo 1095, dos pautas fundamentales que a ustedes les van a servir para la carrera. No, para la carrera judicial dentro, digamos, de nuestro fuero, que es la interpretación de las normas que se hace a partir del artículo 1094, en donde la interpretación se hace conforme el principio de protección al consumidor, y esta interpretación se da en qué sentido, en el sentido más favorable al consumidor. Mientras que los contratos celebrados por adhesión, por ejemplo, se da en contra del predisponente. Ustedes dirán, bueno, es más o menos lo mismo. Sí, pero muchas veces hay contratos celebrados por adhesión que también son contratos de consumo. Esto es algo que siempre me preguntan en la facultad cuando doy clases. Pero un contrato celebrado por adhesión es lo mismo, un contrato de consumo, a veces sí, a veces no. No, porque a veces un contrato celebrado por adhesión no es necesariamente un contrato de consumo. Además de estas dos pautas de interpretación, o esta pauta de interpretación, ¿no? En protección al consumidor y en el sentido más favorable a esto, también ustedes tienen que saber que como consumidores tienen un derecho, ¿no? Es que existe por parte del proveedor del servicio o del bien un deber de información, que también está resultado en el artículo 4 de la ley de defensa del consumidor, ¿no? Brindar información cierta, detallada, gratuita y con la claridad necesaria para su comprensión, brindando las condiciones de comercialización y de todas circunstancias relevantes que hacen al contrato de consumo. También tanto el Código Civil y Comercial de la Nación como la Ley de Defensa del Consumidor lo que hace es prohibir las cláusulas abusivas, en el sentido de que los proveedores deben garantizarles justamente a los consumidores condiciones de atención y trato digno, esto quiere decir evitar situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio, y están prohibidas obviamente las prácticas que limiten la libertad de contratar, ¿no? Esto que la imposición de una manera que sea, digamos, vejatoria o vergonzante o intimidatoria al consumidor. Obviamente, dentro de estas prácticas abusivas están prohibidas en materia de publicidad de todo lo que son indicaciones falsas o que induzcan error del consumidor, ¿no? Y que importan, digamos, efectuar comparaciones entre bienes y servicios, o una publicidad discriminatoria o peligrosa para la salud o la seguridad. ¿Se acuerdan que en un momento hubo ahí una comparación entre Coca-Cola y Pepsi?
Pero eso no es materia de consumidor, sino que la comparación estaba dada a partir de estos dos productos, en donde Coca-Cola, perdón, reclamó ante la Secretaría de Comercio, que es la autoridad de aplicación, en materia de defensa de la competencia. Era muy graciosa la propaganda, no sé si ustedes, quizás son muy chicos para recordarla, pero hacía como una comparación en donde uno elegía, si iba ciegas elegía Pepsi, y en cambio cuando vos ves el envase elegís Coca-Cola. Una cosa así, no me acuerdo bien cómo era bien la publicidad, pero a eso iba. Así que bueno, fuimos rápido. Traté de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Cosa de que ustedes puedan llevarse un pantallazo a lo que nos estamos refiriendo. ¿Tienen alguna duda respecto? Esperen que voy a sacar esto voy a dejar de compartir. No, no. Dejar de compartir. Así nos vemos. Ahí está. ¿Tiene alguna duda respecto de esto? Veo hay preguntas en el chat o algo dicen en el chat. No, no son preguntas. ¿Tiene alguna duda? Creo que no queda nadie, sí. Sí, quedan 11 participantes. ¿No? ¿No? Bueno, se fueron todos, me parece. No, gracias, Javi. Ah, Alejo, por lo menos estás vos. Digo, se fueron todos, me dejaron sola. Bueno, nada, los despido, visto que No, están. estamos, no te Ah, preocupes. están. Ay, qué susto. Aparte no Sí. los veo. No los puedo siquiera No, ver. hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A ver en la 8, 9. galería. Ahí está, ahí los estoy viendo. No había puesto la galería, perdón. Ahí Ahí están. está. Así que Ah, yo obviamente les voy a tratar de compartir este PowerPoint. Estoy grabando la clase, así que la van a ver la clase. Y después, si puedo, les trato de adjuntar algún resumen o algún apunte respecto a esto, así les sirve para el examen. La doctora Leggeri me prometió que les va a acercar un PowerPoint, así que digo, mirá, y el doctor Carreira González, que si bien les compartió la clase, que hoy se las mandé, les llegó, ¿no? Los sí, links sí. de Sí, las sí, dos sí. clases, les tiré de compartir el power. Así que bueno, chicos, Tengo nada, sí, decime. una pregunta rapidísima. Sí, ¿Qué es lo que más tenemos que tener en cuenta o especial atención que estudiar para el examen? mira, la clase del doctor Páez Castañeda es una clase, viste, muy abarcativa. La verdad que es como hace todo un recorrido, un pantallazo Sí, bien largo. Y ahí, por ejemplo, es importante las funciones del Ministerio Público, las funciones de los juzgados, de los jueces. eh, Después, ¿qué es importante? Bueno, en la clase, las funciones, por ejemplo, de los secretarios y los prosecretarios. Yo estoy tratando de recordar cosas que tomó los exámenes anteriores. Eso hace como mucho hincapié. Después también hace hincapié en la clase del doctor Carreira, ¿no? Por ejemplo, en los recursos, más allá de las funciones de la Cámara, las funciones de la Cámara, o sea, puede que se las pidan, porque vi que alguna vez se las han pedido, pero, o por ejemplo, hacer una comparación entre las funciones de la Cámara y las funciones de los juzgados de la primera instancia, o de la integración, cuanto menos. ¿Qué más me acuerdo? Tratando de recordar a ver algunos puntos. En esta materia, en lo que por ejemplo yo les di hoy, y es necesario, por ejemplo, hacer hincapié en algunos principios, ¿no? En particular, sobre todo el principio de buena fe, que vieron que yo es como donde más me explayé, pues es un principio que abarca todo el derecho comercial, e incluso no solo todo el derecho privado, mejor dicho. Después, ¿qué más? No, hay varios puntos, digamos, es como, no sabría decirles porque como algún puntito siempre cambia él, claro. pero Bueno, sí, igual nos sí, ayudaste sí, bastante. sí, ay, bueno, espero que espero haberlos ayudado. Así que Gracias. chicos, nada, chicas, no, pues debe andar algún varón por ahí. Chicos, chiques, lo que quieran. Bueno, nada, los dejo así pueden ya dejar el día atrás y bueno, el que tenga que estudiar otra cosa, aprovechenlo y si no, disfruten y el que tenga que venir al recital de Taylor, paciencia. Yo la escucharé por la ventana, que me encanta todo esto.
Así que bueno, Sí. los despido y bueno, les estoy compartiendo la clase. En cuanto termine de grabarse, les comparto, se las cuelgo y les cuelgo el PowerPoint. Así que se los cuelgo, se los mando por mail. De los chicos que no tengo el mail, please, porfa, si ellos se las piden, no se las comparten. ¿eh? Que son estos chicos que mencioné. Igual María Noel me dijo que pudo conseguirlo, así que, pero Elía María, Cabral Lucas y Carporale Perrusi también. Bueno, los, y las Gracias. despido, Gracias. que la Gracias, Gaby. pasen lindo. Chao, gracias. Chao, Eh, suerte. Chao, Adiós, nos que vemos. estén muy bien.